Magíster en Política Social con mención en Promoción de la Infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por CINDE y la Universidad de Manizales. Buenas noches. Chasquicuyaykichik, ñañaykuna, turikuna, masikuna, yachachikuna, anchakusisqa kaypi, kasqaymanta, qhichwa simipi, napaykamuykichik. Quise saludarlos en esta hermosa lengua quechua, porque siendo la segunda lengua más hablada en el Perú, en la academia sigue siendo marginal. Y si queremos hoy hablar de las comprensiones de las infancias indígenas, cabe discutir desde qué lugar de enunciación y desde qué lengua hablamos de ellas y ellos. En este caso me ubico desde la descolonialidad y la necesidad de pensar las infancias desde diversas claves interpretativas, incluidas las que nos ofrecen los pueblos originarios, desde sus cosmovisiones, cosmosentires y cosmovivires, como diría el antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero. Pero también me ubico como una profesional sometida a la imposición del Estado-nación de hablar solo en castellano. Y me siento profundamente cuestionada como investigadora porque al querer comprender los mundos de los pueblos originarios, la academia me empuja a hacerlo desde una sola lengua y bajo una sola racionalidad occidentalizada, porque allí es donde yo me he formado profesionalmente. Entonces quiero dejar claro de partida que si queremos hablar de las infancias indígenas, tenemos que partir de los mundos indígenas. Y si queremos hablar de los mundos indígenas, pues tengamos la amplitud de pensamiento y la vocación de justicia para buscar en los mismos pueblos los elementos para su comprensión. Por supuesto que esto no pasó en 1922. ¿Qué encontramos sobre las infancias indígenas en 1922? En esta primera conferencia sobre el niño peruano, que se realizó con la participación de un conjunto de expertos con enfoque higienista, como mencionó ayer nuestro colega Samuel Villegas, pues al tratar el llamado problema rural y de las provincias, es un apartado de las actas de este congreso, los expertos de aquel tiempo expresaron su preocupación de que los niños que no llegan a nacer por no cuidar a las mujeres embarazadas, porque al no acceder a los pocos servicios de salud, sus partos no se hacían normalmente. Tampoco había un registro de estas pérdidas. Entonces, la respuesta para los expertos de aquel entonces era construir un hospital en cada departamento. Digamos que todo, según lo que ellos dicen, todo estaba preparado para que los niños se pierdan. La respuesta era el hospital. En la conferencia de 1922 también se expuso la relación entre raza y mortalidad infantil. El doctor Rodolfo Neuhaus mencionó que en el Perú habían 5 razas: blanca, indígena, negra, amarilla y mestiza. Pero con el mestizaje, la amarilla y la negra habían desaparecido prácticamente. Así que solo consideren su análisis 3 razas: la blanca, la indígena y la mestiza. De estas 3, los indígenas son los más prolíficos en su reproducción, lo cual es concordante con otros lugares del mundo, donde las razas inferiores son las que tienen una descendencia más abundante. Esto lo explica porque, cito textual, para el indígena, con su particular psicología dada por su cultura inferior y porque no le da importancia a la unión legítima de la pareja. Cabe mencionar que el doctor Neuhaus hace su análisis basado en los datos de las familias de Lima y periferias. Luego sostiene que dado que los indígenas, a diferencia de los blancos, son menos comportados, tienen menos cultura, comportamiento inadecuado, moral obtusa,
viven en cuartuchos, tienen menos condiciones económicas, entonces tienen muchos hijos y los crían sin los cuidados debidos, deviniendo en alta mortalidad. Y por supuesto el consecuente abandono. ¿De qué morían las niñas y los niños en aquel entonces? De diarreas, de meningitis, de tuberculosis, de sífilis. Las actas de este congreso también dejan ver la relación entre mortalidad infantil y legitimidad de la unión familiar. El doctor Rómulo Eizaguirre declara que, cito textual, en la ciudad de Lima es una de las más altas, que mueren más los blancos ilegítimos, es decir, los que no están en la unión matrimonial, ¿no? A eso se refiere con ilegítimo. Después de los blancos ilegítimos aparecen los indígenas ilegítimos, seguido de los indígenas legítimos, ¿no? Esos son los donde están los más altos índices de mortalidad infantil. Enseguida, los mestizos de una u otra condición civil, seguida de los blancos legítimos. Los blancos legítimos, los hijos de los blancos legítimos mueren menos, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, mueren más los niños que habitan en los callejones, y de estos más los indígenas y mestizos, más que los blancos. También reconoce, y cito textual, la ignorancia en la manera de criar a los niños juega, al parecer, mayor influencia que la miseria. Una de las propuestas de política en respuesta a esa ignorancia en la crianza será la enseñanza de la puericultura en las escuelas primarias de niñas. Aquí hago un paréntesis. La palabra puericultura ya casi no se usa, pero se refiere al niño cultivado o a los niños cuidados, y se abordaba como una disciplina encargada del desarrollo físico y emocional que distinguía las etapas de vida de los niños, desde que nacen hasta la adolescencia. Y este es el concepto que desde mediados del siglo XIX va a iluminar el tratamiento de las infancias y los servicios destinados a ellas y ellos. Es el contexto. Esto surge en el contexto de la revolución industrial, este concepto puericultura en Francia, pensado desde la salud y el necesario cuidado de los niños, considerando que estos debían quedar bajo el cuidado de otras mujeres en vista que sus padres trabajaban en largas jornadas. Pero ojo, había que cuidar la vida de los niños para que lleguen a adultos y sean la fuerza productiva de esa revolución industrial. Entonces, ¿cuál era la propuesta en el Perú? Era, primero, que las niñas que van a la escuela deben prepararse con un manual de puericultura para que luego sepan cómo criar a sus hijos. Digamos que esto era apropiado para la época, pero consideremos que para entonces las niñas y adolescentes indígenas no accedían a la escuela. Y dos, la segunda propuesta de este documento es que hayan hospitales en cada departamento, como lo hemos mencionado. Bien, ¿cómo se atendía a las niñas y niños indígenas, pobres, en abandono y con problemas mentales? Estoy usando los términos de aquel tiempo. Así, todos juntos, esta masa, ¿no? Porque todos eran problemáticos para atender. Las niñas y niños, el ideal es que debían nacer, crecer y hacerse adultos en el seno de una familia legítima, una pareja matrimoniada, que provea los cuidados adecuados, con ingresos para darle lo necesario y así se conviertan en seres productivos y bien comportados en la sociedad. Entonces, no es difícil darnos cuenta que los indígenas, negros y pobres a la vista, porque solo veían a los que estaban en las ciudades, tenían que ser la carga social asumida por el Estado. Son los esquivos y fugados de la norma y por lo tanto los problemáticos. ¿Y cómo se les atendía? Ubiquémonos en aquel contexto cuando la caridad y la compasión como preceptos o virtudes guiaban las obras sociales a base de donaciones. No hablamos de derechos o de justicia. Era la filantropía y el paternalismo los que guiaban las obras, principalmente bajo la gestión de las órdenes religiosas católicas.
Esto es excelentemente tratado por el doctor Felipe Portocarrero en el libro Mundos Interiores, la Lima de 1950 a 1990. Ahí encontramos casos de hacendados y empresarios mineros que heredan parte de sus fortunas forjadas a base de la explotación indígena a obras de caridad. Por ejemplo, el Colegio para Niños Pobres de Chosica, el Hospital para Tuberculosos de Jauja, el Asilo de los Desamparados, y así cada obra se inauguraba con ostentosas placas que dejaban evidencia de su altruismo. También se mencionaban en este texto algunos casos de señoras acaudaladas que heredaban pensiones de por vida o pequeñas viviendas para sus sirvientas, todas indígenas o negras. Por supuesto, todo esto se entiende en el afán de ganar un prestigio social. Por su parte, las poblaciones indígenas estaban explotadas, incluyendo las niñas, niños y adolescentes, con escasísimo acceso a la educación, la muerte como cotidianidad y la explotación como el pan de cada día. Un tiempo sin discursos de derechos, pero también un tiempo de resistencias indígenas, como siempre las hubieron en distintos momentos de la historia. Recordemos que la élite criolla estaba construyendo una república sin indígenas a la vista, así que solo los veían si estaban en las ciudades, no los veían en sus opresiones o en sus luchas. Es simbólico que abordemos estos temas en el auditorio que lleva el nombre de la Mauta José María Arguedas y que lo homenajea en este retrato, junto con el de la Mauta José Carlos Mariátegui. Dos personajes que desde distintas perspectivas abordaron la situación de los pueblos indígenas. Permítanme recordar en esta conferencia que la biografía y obra de José María Arguedas, nacido en Andahuaylas en 1911, nos permite conocer la vida de las familias y de las niñas y niños indígenas andinos atrapados en el sistema de las haciendas, en el gamonalismo andino y en el pongaje. Recordemos al niño José María, que quedó huérfano muy pequeño y que fue criado por su madrastra que no lo quería, pero a la vez era consolado y cuidado por los indígenas. Este es un permanente recordatorio que la República Peruana se construyó bajo un modelo modernista, emulando a la Europa central, y en esto no había cabida para los pueblos indígenas, solo como mano de obra, solo sosteniendo el sistema de haciendas y favoreciendo el enriquecimiento de hacendados o de los explotadores de la agroindustria o de la minería en la pesca, los mismos que luego donarán parte de sus fortunas a las obras sociales para los más desposeídos. Paradoja, hipocresía, injusticia, tal vez todo junto. En contraste, tenemos a los llamados proyectos indígenas o indigenistas, y en Arguedas uno de sus grandes exponentes, que desde la literatura, la política, la gestión pública en la educación, fue dimensionando mejor la necesidad de atender a los pueblos indígenas, pero aún con cierta mirada de la redención de los explotados y oprimidos. Carlos Contreras, historiador peruano, lo expone magistralmente en su texto Maestros, Mistis y Campesinos en el Perú rural del siglo XX. Entonces hacemos unas constataciones. Dos. Primera constatación, constatamos la fuerza de la categoría infancia. Porque para comprender a las niñas, niños y adolescentes indígenas, es importante situarlos junto con sus familias, en esos contextos destinados a reproducir la labor de sus madres y padres. En la medida que se extendían los servicios públicos, fueron mejorando en cierta forma sus condiciones de vida, pero es importante subrayar que los servicios de salud y educación llegaron a los territorios de los pueblos indígenas, sobre todo escuelas y postas de salud, pero era un servicio como en cualquier otro lugar, es decir, homogenizador y además asimilacionista,
de una forma de ser peruano, de ser varón, de ser mujer, de vivir en familia, con una moral y un comportamiento civilizado. Finalmente, una manera de ser ciudadano. Lo que cada pueblo, como cultura, lengua, arte, sistemas de pensamientos o creencias, no importaba. La segunda constatación, a mi juicio, es que somos herederos de una república fallida. Esto ya se ha repetido varias veces aquí. El proyecto modernista dejó afuera a todos los indígenas que no podía ver, los que vivían en los bosques amazónicos y los que vivían bajo la opresión del sistema de haciendas. Salvo los servicios educativos y en menor medida los de salud, llegaron a los pueblos, ¿pero para qué? Para convertir a los indígenas en mistis, en indígenas educados. Para algunos fue la oportunidad para ganar lugares de poder social y político para redimir a los suyos. Para otros, lamentablemente, significó el distanciamiento o el blanqueamiento social. No sé cuántos minutos me quedan. ¿Sí? Ah, ya. En el presente, me vengo al presente para compartir algunos hallazgos de mi investigación con Sipashuayna, que son los términos en la lengua quechua para nombrar a quienes no son niños, pero que no han conformado una nueva unidad familiar. Solo abordaré 3 puntos porque esto es muy extenso, entonces ahora sí quiero mostrarles unas cositas, unas fotitos. Aquí, estas etapas de la vida del Runa que ha recuperado el maestro Rengifo, Grimaldo Rengifo, de un dibujo de María Núñez, de Quispillacta, y habla de 12 etapas de vida. Aquí una primera deconstrucción de lo que muchos hemos aprendido como etapas de vida, ¿no? El desarrollo, digamos, basándonos mucho en los aportes de Piaget y otros grandes exponentes de la psicología del desarrollo, ¿no? De la psicología del desarrollo sobre todo. Bueno, hago aquí un detrás de cámara y les cuento que esta imagen yo no podía incluirla en mi tesis doctoral porque no había sido publicada en la academia. La tenía publicada el maestro Grimaldo en los textos de Pratec, toda esa amplia producción maravillosa, pero yo no lo podía usar como fuente, ¿no? Y esto también nos habla de la subordinación que hay en los conocimientos y a qué se le considera legítimo y a qué no se le considera legítimo o válido en el mundo académico. Felizmente, el profesor Grimaldo logró publicarlo en una revista, de la revista Silex de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y entonces ya es fuente, entre comillas, válida. Bueno, cosas que todos sabemos. Bien, entonces esta es una primera cosa que creo que es importante, ¿no? Comencé diciendo que si queremos comprender, ampliar nuestras comprensiones de las niñas, niños, indígenas, Sipashuayna, ¿no? Una especie de adolescentes, aunque no tanto así, pues hay que hacerlo desde los mismos mundos y desde lo que nos ofrecen los mismos mundos indígenas. Esto me parece interesante. La siguiente, porfa. Y entonces aquí ocurre algo bien interesante. Estas 2 niñas que participaron en una investigación que trabajé, ahora aquí en La Mar, en Anchihuay Sierra, es Celina, la más grande, y su hermanita Damaris. Bueno, aquí hubo otro descubrimiento bien interesante, y es que Celina, cuando la conocí en una primera visita, ella era una niña como cualquier otra que ayudaba a cuidar a sus hermanos, pero una vez que su madre se tuvo que ir temporalmente a trabajar en el periodo de vacaciones, Celina asumió el rol de su madre y tenía 7 años. Entonces cuidaba a Damaris de 3. Y ella se encargó de todo, de lavar la ropa, de atender a la hermana, de cocinarle junto con la abuelita, ¿no? Con la abuelita Maximiliana. Entonces, cuando volvió la madre, Celina otra vez se dedicó a lo de siempre. Entonces, esto de las etapas de vida no es algo cancelatorio, definitivo, que termina y pasa uno a otra etapa. No, pues se puede ir y volver. La siguiente foto también lo muestra en el... pensé que tenía una del juego, pero bueno, creo que está más adelante. Este otro concepto para mí
súper interesante que, bueno, podríamos decirle un Ruraz Payachanchij, un aprender haciendo, tiene que ver con el lugar protagónico que tienen los niños en las comunidades andinas, porque nadie puede estar ocioso, o sea, no hay posible sacar adelante la familia, la comunidad, la chacra, si es que todos no están participando. Y entonces este Ruraz Payachanchij, que le podemos decir una pedagogía tal vez, expresa esta manera de aprender prácticamente desde que se nace. Y se aprende observando, haciendo, como dice la palabra. La siguiente, por favor. Y también se aprende jugando, ¿no? Y esto también tiene relación con las etapas de vida. Es posible que todos juguemos, ¿no? Un abuelito, jugar es parte de, ¿no? Parte de la cotidianidad. Acá hay una niñita muy pequeña de 8 años, Cintia, coinvestigadora de 22 años en ese momento, y están ahí felices jugando y representando el mundo con el barro, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, relacionando estos dos aspectos, aquí vemos a Diamir, primero como bebé en una de las primeras visitas, aquí con sus padres en una comunidad de Tambobamba, y apenas empezó a caminar, Diamir está con un palito en la mano, con una ramita, porque descubrió que tiene que sacar a los pollos de la cocina cuando la familia está almorzando o está compartiendo sus alimentos. Entonces, apenas aprendió a caminar, se divertía botando los pollos. Él ya estaba haciendo algo para la familia, ¿no? Y entonces, mientras va a ir creciendo, pues va a seguir asumiendo más y más roles, ¿no? ¿Cuántos? Todos los que pueda hacer. No hay tampoco un límite a ello. La siguiente, por favor. Y bueno, en la educación más bien, tengo todavía... ¿Sí? Gracias, me avisa, ¿no? ¿Ah? No me digas. La educación. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mencionar solo la educación porque soy educadora y esto me llama poderosamente a comentarlo. En esta comunidad Anchihuay Sierra, de donde también es Celina y Damaris, las pequeñitas, encontramos esto, ¿no? Esta foto refleja esa formación, varones, mujeres, en columna cubrirse, y ya saben ustedes todo eso, ¿no? Aquí pues la educación formal, que es que ha costado mucho conseguirla en los pueblos, una vez que llega, les decía yo que a veces cumple una función asimilacionista, ¿no? Es una función de empezar a instalar cómo debe comportarse un ciudadano, un niño bien educado, bien disciplinado, ¿no? Y una de las prácticas escolares es esta, la formación, ¿no? Entonces, este disciplinamiento, este grito militar, aprender en una escuela, en un aula cerrada, en castellano, pues, ¿qué queda de todo esto, ¿no? ¿Qué queda de toda esta experiencia educativa por la cual todos los niños, niñas deben transitar durante 13 años de sus vidas, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, parte de lo que en la investigación saltó, y además lo sabemos, es que la escuela formal también, en ese afán asimilacionista, promueve una manera de ser y de vivir la vida. Este dibujo lo hizo un muchacho, un huayna, que se llama Juvenal, y Juvenal, ante la pregunta, ¿qué quieres ser cuando termines la secundaria? Él se dibujó en el pasado, en su pueblo, en el presente y en el futuro. En el futuro está en Lima, en la Plaza de Lima, tiene su departamento en ese edificio con su carro, ¿no? Y dice, no, yo, Juvenal, quiero ser ingeniero, ¿no? Y sabemos bien que Juvenal, pues, tiene muy pocas oportunidades de ser ingeniero, ¿no? Es una promesa que además tiene implícita la desvaloración de que vivir en una chacra, criar tus animales y seguir el camino de tu madre o de tu padre no tiene sentido,
no tiene valor. El mundo moderno le va a decir a los niños a través de las escuelas, tú tienes que ser ingeniero y tienes que irte, porque ¿cómo te vas a quedar en la chacra? ¿Para ser comunero? Y este es el mensaje que se reproduce. La siguiente, por favor. Encontramos a una niña, les cuento que de 98 dibujos, 95 quieren ser profesionales, 3 querían quedarse en la comunidad. Y Ruth Diana dijo, es que yo quiero ser cocinera. Y se dibujó dentro de su casa, ahí con sus papitas, ¿no? Su familia, proyectó su esposo y su hijo, que van a venir a de la chacra, y ella les va a dar su comida. Pero solo 3 de 98 dibujos. La siguiente, por favor. Y entonces, muchas veces, este mensaje, este relato, estas promesas van atentando contra lo sagrado también, que es constitutivo, que es parte del ser, ¿no? Y entonces las prácticas, como por ejemplo la ofrenda o prender un fuego, pues no tienen ya cabida, ¿no? En esta vida, en esta cotidianidad. La siguiente, por favor. Y otro elemento es que la pobreza se decreta, se decide quién es pobre y quién no es pobre. Y se decreta bajo determinados indicadores establecidos por los organismos internacionales, ¿no? Y dicen, bueno, tú eres pobre porque tu casa es de ichu, tú eres pobre porque tu piso es de tierra, ¿no? Tú eres pobre porque vives en una comunidad de 50 familias. Ya estás, declarado pobre. Y, sin embargo, en el mundo andino hay otros entendimientos del desdichado, del pobre. Y el pobre, me decían las Cipashuayna y los niños, es ser huaccha. Ser huaccha. Y el huaccha es el que no tiene familia. El que no tiene a alguien que lo cuide, que lo quiera, que lo proteja. Esa es la pobreza. Entonces, esto es lo que yo quiero mostrarles, ¿no? A estas maneras de entender a los niños y a las niñas, pero todavía estamos atrapados, ¿no? en estos relatos, en estos entendimientos, en estas imposiciones para verlos y verlas. La siguiente, creo que aquí. Bueno, la chacra se asume como un sinónimo de atraso, a pesar que ellos lo retratan. Estas son fotos de la Cipashuayna, ¿no? Le pedimos, retrata lo que más te gusta de tu comunidad. Mi mamá, mi hermanito y mi chacra atrás. Eso es, para ellos es maravilloso. Pero luego a veces llega el profe y le dice, la chacra es atraso. Y todos los medios de comunicación y todo el discurso hegemónico le va a decir, es atraso. La siguiente, por favor. Y entonces encontramos una vida de tensiones. Y con esto termino, ¿no? Estos problemas no resueltos tienen implicancias en la vida de la Cipashuayna, ¿no? Al concluir sus estudios en la educación básica regular, enfrentan los pasivos de una educación formal que no les permite afrontar los retos de la sociedad nacional, porque sabemos que la educación en muchísimos pueblos es deficiente, lo sabemos, ¿no? Y por otro lado, hay una desvaloración de su propia cultura. Y así se van perpetuando las jerarquías sociales impuestas bajo un patrón de poder que mantiene a los pueblos originarios en condiciones de subalternidad y marginalidad. Bueno, creo que ahí terminó. Y bueno, cerramos con eso. Muchas gracias.